Bueno, buenos días y continuando con esta serie de simposios de la industria farmacéutica, eh, pre-congreso, camino hacia el congreso del Hospital de Clínicas 2026 que se va a llevar adelante el año próximo. Bueno, en este caso le agradecemos al Laboratorio Gadol por la posibilidad de compartirnos esta charla y la posibilidad también de contar con la presencia del doctor Enzo Cascaro, médico psiquiatra, es docente de la maestría de neuropsicofarmacología de la Universidad Juan Valona. Así que bueno, es un placer para nosotros recibirte y escucharte con el tema ansiedad y benzodiazepinas. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, para mí es un honor haberla invitado a la charla, que es algo muy bueno para todos los que no estamos acostumbrados a reunir acá. Así que gracias por recibir. Bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, por ahí para ustedes no lo manejan directamente, pero sí lo manejan porque es altamente probable que la consulta de ustedes tenga pacientes con ansiedad y es altamente probable que estén utilizando o que en algún momento tengan que utilizar alguna benzodiazepinas y bueno, de eso se trata, ¿no? Tratar de desestigmatizar a las benzodiazepinas sobre las cuales se han construido algunos mitos, por ahí ustedes no lo tienen tan claro, pero nosotros los psiquiatras sí, porque participamos de todo. Nada, lo que yo hago, yo trabajo en mi actividad clínica es básicamente atender pacientes con trastornos de ansiedad. Soy psiquiatra y dentro de la psiquiatría me dedico a atender pacientes con trastornos de ansiedad y tengo una institución que se dedica a eso. Y ese es el camino que yo puedo tener para dar acá adelante de ustedes. Bueno, lo primero que les quiero comentar es, o que quiero que pensemos en qué es la ansiedad, porque todos hablamos de ansiedad, y para todos pueden ser distintas cosas. De hecho, cuando los pacientes nos dicen, tengo ansiedad, yo estaría bueno preguntarle a la paciente qué está sintiendo. Y ustedes van a encontrar que le van a decir un montón de cosas diferentes. Muchas veces se confunde el tema del estrés, ¿no? Del miedo y de la ansiedad, y se mete todo dentro de una bolsa y no son las mismas cosas. Bueno, vamos a tratar de pensar un poquito en eso ahora, ¿sí? El estrés, digamos, en la escala filogenética, desde los seres vivos más inferiores filogenéticamente hasta los seres más evolucionados, que seríamos nosotros, va apareciendo el estrés, el miedo y la ansiedad. ¿Qué quiero decir? Los animales inferiores, el resto de los animales, el resto de los mamíferos, no tienen ansiedad, aunque a veces puede parecer que sí, qué sé yo, a nuestras mascotas que las solemos humanizar, podemos decir está ansioso. Pero bueno, van a ver mirado. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo creo. El estrés es una reacción bastante primitiva, bastante inespecífica, es un conjunto de reacciones fisiológicas más físico, ¿sí? O solamente físico, que presentan los seres vivos frente a diferentes situaciones de demanda del entorno. La reacción suele ser la misma frente a distintos tipos de estresores y generalmente, claro, no participan áreas cerebrales superiores. Por eso mismo digo que si para la ansiedad sí participan las áreas superiores, entonces el resto de los animales no tienen estrés. Todos podemos tener estrés. Estrés no termina de ser una palabra que a mí me gusta utilizar, me gusta más en términos de carga nostálgica, que define mejor. Y que es lo que tendemos a usar hoy por hoy. El miedo, en cambio, ya supone un conjunto de comportamientos y de sensaciones que podríamos decir que son emociones. Bueno, que se observan o que se experimentan cuando un organismo se enfrenta a distintas situaciones de riesgo, digamos, o amenaza. Ahí sí, los mamíferos, los animalitos, tienden a acercarse a los estímulos que son positivos para ellos, apetitivos, y tienden a alejarse de los estímulos que son agresivos o negativos, como quieran llamarlo. Esa reacción es así: si un animal tiene hambre y de comida, va a ir a querer comer. Si ustedes le estimulan con un electrodo del centro del apetito, el animal va a comer, hasta que tiene un tema metabólico y se muere.
o el contrario, ¿sí? Entonces, miedo podemos tener todos. En cambio, la ansiedad ya supone algo mental, algo que a nivel cognitivo, la cognición en la mente es un conjunto de cogniciones, de comportamientos, de reacciones fisiológicas, de experiencias emocionales que solo puede presentar el hombre ante situaciones que pueden ser conflictivas. Es decir, situaciones donde hay necesidad de tomar decisiones o desarrollar acciones donde hay más de una alternativa potencialmente correcta. La ansiedad sería una especie de sintonía fina. A ver, siguiendo el tema de la comida y el planeta. Yo, si veo una torta ahí, me encantan las tortas, si voy y la como, estaría bien. Pero como intento cuidarme y adelgazar, y si no la como también estaría bien. Y ahí se arma el conflicto, y entonces la sintonía fina de la ansiedad me va a hacer elegir por una o por otra situación. Eso sería la ansiedad. Y son bien diferentes. La ansiedad tiene un triple componente. En realidad tiene 4 componentes. Pero el componente emocional deriva de los otros 3. A mí me gusta decir que tienen 3 componentes. El componente físico, el componente cognitivo y el componente conductual. Si algo me quiere preguntar, me paran, lo preguntamos, lo charlamos, si quieren aportar, aportamos, tenemos una horita, ¿sí? Fíjense, esto es lo que le pasa a un paciente con ansiedad excesiva, ¿no? En esta campaña, que es desde la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad, y la gente de lado que nos auspicia en esta campaña, ¿sí? Empiezan a querer generar conciencia en la población de que la ansiedad podría ser un problema. Y ustedes podrían poner un montón de situaciones diferentes. Fíjense, este chico que está acá, que dice que está quemado, bueno, que no puede dejar de pensar en eso, ¿sí? Vamos a ir viendo qué significa la ansiedad y ver esto de los triples componentes. Acá hay algunos de los, como nos gusta llamarle a nosotros, manifestaciones corporales de la ansiedad. No nos gusta decirle síntomas, porque no siempre es ansiedad crónica, obviamente. Todos tenemos acá un grado de ansiedad, a los menos ansiosos y estamos los más ansiosos, ¿sí? Bueno, entonces, síntomas físicos de ansiedad, ustedes los están viendo ahí: sensación de falta de aire, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, contracturas musculares, sensación de hormigueo, palpecia, pero ustedes van a tener un montón más que dicen los pacientes que ustedes saben que se corresponden a manifestaciones corporales de la ansiedad. Dolor de cabeza, sensación de visión imperiosa, ¿sí? Muchas de esas. El componente cognitivo, entonces, tienen que entrenarse un poquito más para ir buscándolo. Ahí hay unos cuantos: dificultad para concentrarse, sensación de irrealidad. No se están volviendo locas las personas cuando tienen una sensación de irrealidad. Probablemente tenga que ver con esto, con manejar montos de ansiedad importantes. Los pacientes nos dicen que es como si estuvieran separados de sí mismos. Tengo la sensación de que la vida sucede en una película y yo no formo parte de esa película. Digo cosas que dicen los pacientes, por ahí dicen también. La realización, que sería algo similar. Incertidumbre y preocupación, de esa lista son las más importantes. Ansiedad es, o por lo menos trastorno de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizada o ansiedad patológica, es sinónimo de intolerancia a la incertidumbre. No se lleva bien con las situaciones de incertidumbre las personas que tienen, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, que vamos a ver qué es. Y preocupación. Preocupación. Anticiparse. No ocuparse. Preocuparse. ¿Vieron el dicho? Tenés que ocuparte más que preocuparte. Bueno, miren ahí. La previa es la sobreestimación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Después voy a volver. O sea que las personas que el TAG, por ejemplo, TAG es trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Yo muchas veces propongo cambiarle el nombre y ponerle trastorno por preocupación excesiva generalizada. Y ahora cuando yo les digo así, ustedes saben más de qué se trata. ¿Sí? ¿Qué hacen? Se están anticipando todo el tiempo, como si estas situaciones que están por venir, que pueden ser negativas, tuvieran mucha más probabilidad de ocurrir. Para los que les gusta el fútbol, los pacientes están todo el tiempo como si le fueran a patear un penal, en un intento de ponerle el control a eso negativo que está por venir,
porque se perciben con poca posibilidad de controlar esa situación y creen que así lo pueden controlar. Y a veces funciona como un mecanismo evitativo, porque entonces, más que ocuparse, se preocupan, y ellos creen que se están ocupando, pero se están preocupando. Y lo están postergando. Es la procrastinación, la postergación que tienen muchos de estas personas. Bueno, nada, hay muchos síntomas cognitivos de ansiedad y los síntomas conductuales suelen ser conductas evitativas, porque ahí está el miedo atravesando todo. ¿Sí? Ahí dice condicionamiento de las conductas secundarias, por ejemplo, a la evaluación negativa en un paciente con un trastorno de la ansiedad social, son los excesivamente tímidos. Entonces creen que los demás los están evaluando negativamente. Y después, ¿sí? Ante el afrontamiento de determinados lugares y situaciones, en las fobias, no sé, la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, de tomar sensores, subtes, ¿sí? La agorafobia ya no es el miedo a los espacios abiertos, sino evitar cualquier situación en donde si sobreviniera una crisis de pánico, uno podría no disponer de ayuda. Eso tiene que ver con lugares amplios, con cruzar un puente, con alejarse solo de su casa, estar en lugares que no son familiares, por ejemplo. Las conductas de postergación, de las que hablé hace un ratito, esto de preocuparse más que ocuparse. Bueno, y hay ejemplos, ¿no? Evitar un ascensor, evitar un examen oral, evitar estudios complementarios, postergar la consulta médica. Les digo un tip así, cuando el paciente le dice que no puede rendir el examen, que está bajoneado porque no progresa en su carrera, bueno, puede ser un trastorno de ansiedad social y se tiene que tratar o es tímido. Bueno, tiene que ver con la afectación de la calidad de vida. Ustedes pregúntenle, ¿cómo te va con los exámenes en grito? No, ahí no tengo ningún problema. El tema es el examen de hoy. Bueno, ahí pueden empezar a hacer una extra. Dijimos que la ansiedad puede ser normal, es una reacción normal de los seres humanos. La ansiedad normal es aquella que se presenta en relación con los eventos del entorno, del contexto o también del mundo interno, que es el contexto interno, ¿sí? La verdad es que la sintomatología tiene una intensidad y una duración acorde al estímulo que generó esa ansiedad, que genera esa ansiedad, ¿no? Y mientras esté ese estímulo, probablemente estemos con ansiedad, aunque si el estímulo se prolonga en el tiempo, probablemente nos adaptemos, lo elaboremos y la ansiedad vaya disminuyendo. Hasta acá, una ansiedad normal. Todos conocemos gente más ansiosa y gente menos ansiosa. Ahora, ¿cuándo la ansiedad normal se hace patológica? Y bueno, cuando el cuadro no decrece en su intensidad y cuando a pesar de cesar el estímulo desencadenante, toda la sintomatología continúa, o cuando tiene un montón de sintomatología y ya tiene otro tipo de problemáticas que los llevan a los clínicos, a los cardiólogos, a los endocrinólogos, más que a nosotros los especialistas en salud mental. Entonces ahí estamos frente a un caso, podríamos estar frente a un individuo con ansiedad patológica. Entonces piensen en la ansiedad patológica como una ansiedad que tiene una duración desproporcionada, una intensidad desproporcionada y dificultad para tener el control, que es la clave. Las personas que funcionan con mucha ansiedad o que tienen tal, nunca le van a decir que su ansiedad es excesiva. Porque creen que preocuparse está bien. De hecho, no viene. No, pero ustedes se lo fijan, porque el cuerpo, o porque no pueden dormir, porque están medio bajoneados, o porque tienen miedo de tener algún tema cardíaco, porque les late mucho el corazón. Es decir, socialmente está muy aceptado que hay que preocuparse por las cosas. Bueno, no es tan así. Entonces ustedes pregúntenle, ¿cuántos momentos del día vos no estás preocupado? Nunca. Bueno, ahí, cuidado. Otra forma de tener ansiedad, de atravesar cualquier es el pánico. Yo no voy a hablar hoy del trastorno de pánico o del ataque de pánico. Después, si me preguntan, les digo algo, pero el pánico es una vivencia de miedo muy intenso. Es decir, acá se dio Juan, y él no falló, Dios de la mitología. Muy feo cuando la gente, teóricamente, entraba a la caverna donde estaba este Dios y lo veían, preferían el grito de susto y de miedo terrible, y entonces de ahí sale la palabra pánico. Justamente es una vivencia de miedo muy intenso, terrorífica, podríamos decir, con sensación de descontrol, de acontecimiento, muerte inminente, ¿sí? Que se presenta de golpe y se presenta de manera espontánea. Esto es muy parecido a lo que hoy llamamos un ataque de pánico.
Ahora, tener pánico frente a una situación que amerita tener pánico, si van caminando por la calle a las 4 de la mañana y ven 3 o 4 personas y justo se vienen hacia el estado, no voy a decir una palabra que no tengo que decir, pero pánico, ¿sí? Eso sería natural. Ahora, si eso te pasa tomándote un jugo en el jardín de tu casa, mirando tus plantas, eso puede ser problemático. Otra cuestión que me gusta puntualizar es esta, ¿no? La de la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Es decir, estar ansioso, ansiedad estado, es un estado emocional, físico, cognitivo, actual, transitorio. Un paciente que consulta por ansiedad excesiva. ¿Sí? En cambio, hay individuos que todos ustedes conocen, no miren acostados, sean de socorro, que tienen una tendencia, un rasgo ansioso, es la ansiedad rasgo, ¿ven cómo está el rasgo? Que es un rasgo ya relativamente estable de la personalidad, que no es malo en todo caso, porque la ansiedad puede potenciar cosas, proyectos también. Está bueno, si los grupos necesitan 3 o 4 ansiosos que motoricen todo, que llamen, que digan, dale, che, vamos, se ríen las chicas ahí, sí, es así, sí. Pero, bueno, sepan que esta ansiedad rasgo puede generar mayor carga de vulnerabilidad para después tener un estado de ansiedad, digamos, valga la redundancia, ¿sí? Y otra cuestión es este concepto del espectro de la ansiedad. Nos gusta ver ahora la ansiedad como un espectro de condiciones, donde ustedes seguramente en la punta del iceberg vamos a ver a los trastornos de ansiedad, que son las cosas que tratamos nosotros, ¿no? Es una patología mental, digamos, o de la psiquiatría, ¿sí? Que se agrupa dentro de unas condiciones, que es el DSM, que es el clasificador de enfermedades, el clasificador diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, están en la punta de ese espectro. Pero bueno, si avanzamos en el espectro para abajo, vamos a encontrar ansiedad en todos los trastornos mentales. Es una psicosis, y esa ansiedad no tiene nada que ver con la ansiedad que encontramos en un paciente con un trastorno de ansiedad. Entonces, vamos a encontrar ansiedad, y ustedes ven más que nosotros, mucho más, eso en los estudios también, no es solo una apreciación mía, sino que se ve en la clínica general, ¿sí? No sé, yo digo que los pacientes cuando van al médico andan ansiosos, la ansiedad por ir no, es que se va, yo estoy ansioso. Después, y ansiedad que se puede correlacionar con enfermedades médicas. Yo puse algunas ahí, ¿no? De tipo respiratoria, metabólica, tumorales, inmunológicas. Van a ver algunas, ustedes seguramente tienen muchas más que las que estoy poniendo ahí, ¿no? Patologías del orden del motor, el el Conatrem, problemas inmunológicos como el lupus, pueden pulsar con ansiedad, problemas cardiovasculares de hablar, ¿sí? Trastornos endocrinológicos, disfunciones tiroideas, qué sé yo, las colopatías funcionales, y algunos trastornos neurológicos, como síndrome de Guerra inquieta, miro lo que dice ahí, pero hay muchas cosas que ustedes pueden relacionar. Todo debería ser análisis, ¿no? Y esto también me gusta puntualizarlo, el tema de la ansiedad inducida por sustancias, ya sea por exceso de sustancias de tipo legales o ilegales, ¿sí? Como la cafeína, cocaína, anfetaminas, ahí está, el oxígeno, hormonas tiroideas, un exceso de hormonas, un mal tratamiento de hormonal, de reemplazo de hormonas tiroideas, qué sé yo, cannabis, ¿sí? O por derivación, la ansiedad formando parte de un síndrome de abstinencia de alguna de las sustancias, ¿sí? Como dicen, como se ve ahí. Es interesante esto saberlo. ¿Por qué? Porque uno, por una vez siempre pregunta, ¿se está tomando algo? ¿Por qué tomás alguna medicación frecuente? Es una pregunta que no puede faltar nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque se puede intervenir rápidamente. Entonces, vamos al consultorio. Abrimos la puerta del consultorio. Y vamos a ver el motivo del consulta. A nosotros nos consultan por ansiedad, ¿no? Yo dirijo un centro de ansiedad, ¿no? Pero ustedes nos consultarán por otras cosas, pero ustedes lo pueden ver. Ansiedad intensa y persistente
con importante afectación de la calidad de vida. Ustedes tendrían que ver, que evaluar si eso está cursando, si el paciente puede estar teniendo algún ánimo deprimido. Ahí habría que poder sondearlo. Y entonces hay dos, para nosotros, en salud mental hay dos grandes grupos. ¿Sí? Los estados que pueden cursar con la ansiedad general, que no son un trastorno de ansiedad, que hacemos nosotros. Bueno, acá hay ejemplos, qué sé yo, ansiedad normal, intensa, reactiva ante situaciones de contexto que no puede saber. Puede psicoeducar al paciente. En el concepto de psicoeducar, de conversar con el paciente sobre lo que a ustedes les parece que está teniendo, intercambiar, proveerle información buena, confiable, entendible, que la pueda asimilar. A mí no me gustan mucho los manuales de autoayuda y todo ese tipo de cosas de tú puedes, pero sí me gustan los manuales de divulgación, porque me parece que es una manera de acercar algo a una persona que está sufriendo y uno lo puede ayudar con eso. Esto lo tenemos en la escuela. Trastorno adaptativo con ansiedad o miedo. Con ansiedad y ánimo deprimido. Esto es lo que ustedes, así se llama el estrés. Cuando dice esta persona está estresada, bueno, probablemente tiene un trastorno adaptativo, que tampoco voy a puntualizar demasiado sobre eso. Bueno, hay un trastorno depresivo mayor, les digo así porque está codificado así en el DSM. Hay un subtipo de trastorno depresivo mayor con ansiedad. Ustedes saben que el 50% de las personas que tienen una depresión tienen ansiedad excesiva, sin que esto sea una verdadera comorbilidad con un trastorno de ansiedad. Hay un subtipo ansioso que es complicado porque complica el tratamiento, complica la respuesta a los psicofármacos, hace más largo el desarrollo del trastorno. Entonces es importante tener presente. Todo consulta por lo mismo, estoy hablando de cuando consultan por ansiedad. Un episodio mixto en un trastorno bipolar. El trastorno bipolar, digo, seguramente lo saben, pero hoy por hoy no es la psicosis maníaco-depresiva. Eso no hay más que eso. ¿Sí? Es un trastorno donde puede haber dos polaridades que a veces están las dos al mismo tiempo. Y la verdad que a veces están muy poco expresadas, muy genéticamente muy poco expresadas, y entonces no están muy para arriba y muy para abajo. Los maníacos, estos que gastaban todo, que se iban de joda todo el día, no lo veo mucho. Hay pequeñas cositas, hay irritabilidad, hay tendencia a la taquixiquia. ¿Entienden cuando digo taquixiquia? Sí. Así me lo dicen, tengo irritabilidad, inquietud, estoy activado, tengo taquixiquia. Dicen, ¿sí? Digo, hay que poder vender. Y después están los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, bueno, nada, sobre algunas de estas cosas hablé, ¿sí? Nada, si el paciente tiene una crisis de pánico y conductas evitativas, una o varias, digo, ¿no? Y otra vez hablamos de pánico, si tiene que más miedo que ansiedad. Conductas evitativas, evitación por tener un ataque de pánico, bueno, el paciente a lo mejor tiene, si tiene un trastorno de ansiedad, piensen en un trastorno de pánico con una agorafobia. Si el paciente tiene temor ante una situación, ante un objeto específico, ¿qué es eso? Fobia a las palomas. Eso es una fobia agresiva, son las fobias más comunes, la aracnofobia, la fobia a la sangre, fobia a los procedimientos intervencionistas, digamos. Fobia, no digo miedo, digo fobia. ¿Sí? Temor en situaciones de exposición social, que son excesivamente libres, que por ejemplo esto que yo estoy haciendo ahora no lo podrían hacer jamás. Que hacen un tratamiento, ¿no? Eso es trastorno de ansiedad social. Les digo lo que dicen las siglas, ¿sí? Está, algo les dije, la preocupación excesiva en varias áreas, la intolerancia a la incertidumbre, el CON es sobreestimación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo, ¿sí? Puede ser un caso. El TOC, que si bien no es un trastorno de ansiedad, seguramente todos escucharon hablar del TOC, se caracteriza por intrusión en forma de pensamiento, que serían las ideas obsesivas, por ejemplo, que estoy contaminado, y las intrusiones en forma de compulsión. Me lavo las manos 50 veces por día. Vi con 300 veces por día. Traté gente que tardaba 8 horas para bañarse. Entro a la bañera, salgo. Entro a la bañera, se me ocurre que algo malo le va a pasar a tu familia, salgo. Entro, salgo. Entro, salgo, entro. No se me ocurrió nada. Bueno,
prendo, se me ocurre algo, 8 horas. Si salgo de mi casa para ir a trabajar, hasta que no pase el colectivo 95 y atrás el 36 yo no puedo salir, una especie de cábala porque hago malo. Es así, ¿eh? Y los pacientes cuando consultan le dicen, están locos, y no contacto, porque tienen un toque. Bueno, nada. Si el paciente tiene historia de eventos traumáticos en donde hubo riesgo de vida de ellos o de alguien de su familia, tienden a experimentar esos hechos traumáticos en forma de pesadilla, ¿sí? Esto que, como en forma de episodios de reminiscencia, como le llamamos nosotros, son experimentaciones muy vívidas, muy perceptivas, no son alucinaciones, son experimentaciones. ¿Sí? Si tienden a tener hiperarousal, ¿saben lo que es el hiperarousal? El sistema nervioso funcionando para arriba, volvemos a eso. El embotamiento afectivo con ambis, la sensación de futuro desolador, ustedes se pueden orientar en un cada uno de estos es un capítulo, nosotros damos un curso anual sobre trastorno de identidad, al cual los invito a todos, si son médicos podemos conseguir. Bueno, entonces ahí están, los trastornos de ansiedad, el TOC y el postraumático, que lo saqué de la lista porque el DSM-5 no lo pone más de los trastornos de ansiedad, y antes lo ponían, y entonces, nada, ¿ven? El TAC sería el representante máximo de la ansiedad patológica, el paradigma de la ansiedad patológica. Los otros trastornos, como el mutismo selectivo, las fobias, el pánico, son más trastornos de miedo que de ansiedad, pero están dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Estoy dando información, ¿sí? Dentro de los trastornos relacionados a trauma, y está el postraumático, está los trastornos afectivos, hay más, pero nada, lo que más vemos nosotros. Y los que cursan por intrusiones tienen que ver con el TOC y el espectro TOC, ¿no? Los acumuladores, el trastorno por acumulación, ¿sí? Bueno, un paciente les habrá dicho que no puede perderse un montón de cosas, que colecciona cosas. Hay algunos que son más que coleccionan. Vamos al tratamiento. Bueno, todos estos sistemas que ustedes están viendo acá son sistemas, la ansiedad y el ánimo pueden estar moduladas por todos los sistemas psiconeuroendocrinos, digamos, ¿sí? Hoy nos vamos a referir especialmente al sistema GABA glutamatérgico porque vamos a estar hablando de insolación. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que nos consulta por ansiedad? Ustedes se preguntan, ¿hay necesidad de bajar la ansiedad inmediatamente? Es lo mismo un paciente que nos consulte con ansiedad extrema en forma de crisis a las 4 de la mañana en una guardia y alguien que yo tengo citado para la semana siguiente como consulta programada y que me dice que como motivo de consulta tiene ansiedad, no es esto mismo. Entonces, si hay necesidad de ansiólisis inmediata, si yo lo que tengo es que bajar la ansiedad inmediatamente, y esto puede ocurrir tanto en estados inespecíficos que cursan con ansiedad o en un trastorno de ansiedad o en un trastorno del estado de ánimo, ustedes están más por el lado de acá, de la derecha, yo puedo pensar en benzodiazepinas. Nosotros usamos más acrosolán y clonazepam, después les digo por qué. O pregabalina también, ¿por qué no? No sé cómo están ustedes, si están familiarizados con el uso de la pregabalina, seguramente para el dolor, sí, bueno, sepan que es un muy buen ansiolítico también, que pretendió competir con la benzodiazepina y un poco más cara. Yo quiero usar más la benzodiazepina en determinadas situaciones, pero la pregabalina tiene bastante evidencia. Y después, cuando no hay necesidad de ansiólisis inmediata y que el paciente tiene un trastorno de ansiedad o probablemente un trastorno del estado de ánimo, ya uso distintos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que ahí tienen la lista ustedes de los que están ahí, ¿sí? El citalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina, sertralina, están en orden actualmente, ¿sí? Según la experiencia que tengan ustedes, según la historia farmacológica del paciente, según la opinión del paciente, que se recomienda consensuar con el paciente, y algunas condiciones clínicas son las que van a usar. Los duales, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, son duloxetina y venlafaxina y pizarra en lo posible de la paciente. Los multimodales, que son los últimos antidepresivos que salieron, vilazodona, bortioxetina, esto no quiere decir que sean los mejores, son los últimos. Y otros como la pregabalina, que se puede usar tanto
cuando uno quiere bajar la ansiedad inmediatamente, como en el tratamiento a la largo plazo. Y después, dentro de la consulta, no les van a faltar los trastornos del sueño, no les van a faltar los pacientes que dicen que no duermen bien, le van a sobrar. Sí. Bueno, entonces ustedes, lo primero que hay que hacer es la psicoeducación, los más grandes saben, no sé si ahora todavía se usa, el Farreras, que yo en la Universidad de La Plata lo leía en el tercer año, creo que acá lo tuvieron en el cuarto. El Farreras siempre decía higiene del sueño. Y a mí me encantaba eso. Bueno, no sé si en esa época me encantaba, pero después entendí que era la psicoeducación. No podemos hablar de sueño si no le preguntamos al paciente a qué hora cena, a qué hora termina de cenar, qué hace después de cenar, a qué hora se va a dormir, cuándo hace ejercicio, cuándo deja de hacerlo. A veces, con unos consejos en ese sentido se puede ayudar mucho. Y si no, bueno, pensemos en la droga Z, que seguramente ustedes utilizan, tanto el solpidem como el sopiclona, como la sopiclona, ¿sí? Pensemos en el benzodiazepina, pensemos en la pregabalina, quetiapina, que son hay papers que avalan su eficacia en insomnio, ya sea moderado o severo. La melatonina, sí, también se puede pensar. Algunos antidepresivos que por su alto poder sedativo se pueden utilizar ante el fracaso de los primeros, no son buenos antidepresivos para el pero son muy sedativos. A veces se pueden utilizar. Trazodón, melatina, mirazatina. Entonces, imaginémonos esto, ¿no? El balance glutamatérgico GABAérgico, 2 minutos para ir entrando en el tema. La excitabilidad neuronal depende de esta balanza, ¿sí? Depende de un balance entre la acción inhibitoria de GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Y la acción excitatoria del glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Esto es una simplificación, no se van a creer que esto funciona efectivamente así. Es para que entremos en el tema, ¿sí? Uno empieza con algo y después empieza a leer y empieza a profundizar, se da cuenta que lo primero que no es así, pero así lo van a entender. Bueno, así lo entendí yo cuando este balance, ¿ven? Esta es una balanza, la que tiene que estar equilibrada, las cargas excitatorias, inhibitorias, y generan el arousal, que sería esto, el rango fisiológico normal. Que entonces se va balanceando, hay una excitabilidad, una hiperexcitabilidad, una hipo, pero siempre dentro de la normalidad. Ahora, cuando las cargas excitatorias predominan por sobre las cargas inhibitorias, en el estrés, en la ansiedad del día a día, en esas fotos que les mostré de esa persona que estaba ahí abrumada con todo esto, podemos estar ante un caso de hiperexcitabilidad normal. ¿Dónde se observa hiperexcitabilidad normal? Y bueno, en las epilepsias, por ejemplo, pero también en los trastornos de ansiedad, también en los individuos que tienen ansiedad excesiva. Entonces, si yo quisiera esta balanza que está desbalanceada, ¿vale? La redundancia, ¿no? Volverla al equilibrio, y bueno, yo puedo alivianar las cargas excitatorias, y eso es lo que hace la pregabalina. No vamos a entrar hoy con pregabalina. O puedo también aumentar el peso de las cargas inhibitorias, ¿sí? Favorecer esto, lo GABAérgico, digamos. Y esto es lo que hacen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan acá, el GABA les dije que es el principal neurotransmisor inhibitorio, está distribuido ampliamente por todo el sistema nervioso, por todo el organismo, digamos, y llegan a participar casi del 40% de la sinapsis, como dice ahí. Hay 3 subtipos de receptores. El que a mí me interesa puntualizar hoy es el GABA-A. Las benzodiazepinas actúan en el receptor GABA-A. En el GABA-B y el GABA-C no tienen nada que ver. Y el receptor GABA-A es un pentámero. ¿Ven que tiene 5 subunidades, que es un pentámero? ¿Sí? Acá adentro hay un agujerito que es un canal. Este canal se abre y se cierra cuando el GABA actúa. Cuando se abre, entra cloro, ¿ven acá? De afuera de la neurona adentro, el cloro tiene valencia negativa y por eso genera una inhibición. Vamos a ver. ¿Sí? Por eso es que son ansiolíticos. ¿Sí? Se abre, se cierra.
Esto se llama pentámero. ¿Sí? ¿Ven? Acá lo ven. Entonces, las benzodiazepinas actúan en este canal, pero actúan en otro sitio, no en el mismo lugar que el GABA. Pero necesitan que primero actúe el GABA y después actúe la benzodiazepina en un sitio diferente que se llama, por eso es un agonista alostérico. Tiene un sitio de unión alostérico, es un agonismo sobre el sitio benzodiazepínico del receptor GABA, que lo que hace no es que el canal se abra más para que entre más cloro, es que se abra más veces en la unidad de tiempo y entra más cloro, pero necesitan GABA. El que hace que, por ejemplo, se abra así el canal es el alcohol, es el hidrato de cloral. Bueno, cinema de hidrato de cloral pasaba eso, son los anestésicos, es una acción, una depresión no selectiva. Estos producen una depresión selectiva, porque hacen más veces, y entonces entra más. Por eso actúan las benzodiazepinas. Bueno, nada, esto tampoco los quiero confundir con esto, voy a darle pinceladas. ¿Sí? Fíjense que yo le dije que tenía 5 subunidades, es un pentámero, sobre 16 candidatos posibles, que se forman 7 familias. De estas 16 que se forman, se seleccionan 5 para formar el receptor GABA, que es lo que me interesa. Y me interesa que sepan que hay receptores de muy alta afinidad como estos, como el BZ1 y el BZ2, después les digo por qué les estoy diciendo esto del BZ1 y el BZ2, ¿sí? Que son receptores de alta afinidad. Quiere decir que yo, con la concentración que utilizo en los comprimidos, con concentraciones terapéuticas, hago que el receptor accione. Lo ligo y acciona, tiene el mecanismo de acción. En cambio, los de baja afinidad, que es el alfa 4 y alfa 6, o BZ4 y BZ6, solamente funcionan en las intoxicaciones, porque tengo que darle un montón de algo para que, ¿se entiende? No están dentro de lo que nosotros estamos hablando. Hoy estamos con el BZ1, BZ2 y un poquito con nosotros. El BZ1 es el más prevalente de todos los subtipos de receptores y se encuentra en la corteza cerebral y en el cerebelo. El BZ2 se expresa, y por eso es el que es más inductor del sueño. Si yo quiero actuar sobre el sueño, tengo que dar un BZ1. Las drogas Z actúan sobre el BZ1, más que el resto. Por eso no le dan ustedes a los pacientes cuando tienen ansiedad, se lo dan cuando tienen trastornos del sueño. ¿Sí? El solpideno, la esopiclona, porque son BZ1. ¿Sí? El BZ2 se expresa en áreas relacionadas con el procesamiento de miedo y de ansiedad, y ahí podemos empezar a hablar de un efecto ansiolítico. Las benzodiazepinas, y esto ustedes lo tienen que saber, tienen 5 acciones fundamentales. Una acción ansiolítica, una acción sedante, una acción hipnótica, una acción anticonvulsivante. Antes de los primeros anticonvulsivantes funcionan separar. Y una acción biorelajante. Entonces ustedes sepan que cuando le quieran dar un ansiolítico a un paciente también le van a potencialmente provocar otro. Así que guarden. ¿Sí? No está mal, digo, pero sépanlo. Entonces ahí está el cuadro comparativo. ¿Ven? Acá les doy, estas son benzodiazepinas y sobre qué subtipo de receptores actúan. Dijimos que el 1 era el inductor del sueño, que actuaba más sobre el sueño. Entonces solpidel, cerebro no hay acá, pero además la sopiclona y la isopiclona son que ponen el BZ1. Las benzodiazepinas son de más amplio espectro. O sea que si ustedes quieren por ahí medicar a un paciente que tiene trastorno del sueño y le dan alguna droga Z, no estaría mal. Si le quieren dar una alprazolam o un clonazepam, no estaría mal. Ahí no. Nada, no quiero puntualizar. Acá dice, ¿ven? El alfa 1, sedación, hipnosis, el alfa 2, ansiólisis, se van los efectos que les dije que tenían de acuerdo a su tipo de receptor que toquen. ¿Ven? Alfa 3, miorelajación, leve, ansiólisis. No es que uno tiene solo uno, tiene uno por sobre los demás. ¿Sí? El alfa 5, modulación cognitiva y el tema a nivel mnésico, que vamos a hablar un poquito de los supuestos trastornos de memoria. Y le dije que el 4 y el 6 no están dentro de nuestro ámbito. Algunas cositas, dosis equivalentes. Nada, esto es un machetito
Cuando ustedes, por ejemplo, tienen a un paciente con 0,5 de alprazolam y lo quieren cambiar a clonazepam, no lo tienen que cambiar a 0,5 de clonazepam, lo tienen que cambiar a 0,25. Estas son las dosis equivalentes, las dosis equipotentes. Nada, después yo le paso a la presentación si quieren. Está en todos lados. Es un poco controversial esto, hay que buscar buenas fuentes, pero más o menos sepan que el diazepam es más suave que el clonazepam. Lo bueno que dice, nada, yo le doy el doble de clonazepam y la potencia no quiere decir mucho. A ver, qué sé yo. El paracetamol es mucho más potente que el clonazepam. Imagínense si le doy 500 miligramos o 1000 miligramos de clonazepam. Eso es potencia. ¿Sí? Nada, los de acción ultracorta se usan como prelactesia. Esto es lo mismo, esto es dosis de inicio, dosis máxima de recomendada. Esta día puede parecer solo una cosa. Fíjense alprazolam de 0,25 a 0,5 cada 8 horas. 4 miligramos la dosis máxima, ¿no? Fíjense que clonazepam en epilepsia hasta 20 miligramos por día, digo, en términos para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Y bueno, y este es algunos consejitos de acuerdo a los diferentes benzodiazepinas que seguramente ustedes usarán, ¿no? Por ejemplo, el diazepam tiene una vida media muy larga, entonces se acumula en grasa y esto lo que tiene que saber que va a tardar tiempo en eliminarlo el paciente, evitar en ancianos y en hepatopatías. El clonazepam es bien potente, ¿sí? Hay que tener cuidado de la insuficiencia hepática. Cuidado, no quiere decir que no se lo tienen que dar, Tienen que tener cuidado, no, tienen que saber. El alprazolam se puede acumular en una vida media bastante corta, ¿sí? Evitar las interacciones, tienen que conocer cuáles inhiben al citocromo P450 en hígado, cuáles lo estimulan, por las interacciones. Ahora hay inteligencia artificial, hay muchas buenas apps científicas que se lo piensan por ustedes, no hace falta recordarse. El midazolam obviamente que es de uso hospitalario, ¿sí? El lorazepam sería el preferido en las hepatopatías y en ancianos, solo como el signo de preguntas, bastante adictivo, ¿no? Y usted en la clínica pasa esto. Bueno, los azepanes seguro una enfermedad hepática, estos son los que vienen combinados con algunos de los que ustedes usan, Friends, cosas que... Nada, de lo demás no tengo mucho para pensar. Bueno, nada, estas son las benzodiazepinas de alta potencia, nosotros usamos alprazolam y clonazepam. Nosotros los psiquiatras, digo los otros psiquiatras que atendemos trastornos de ansiedad. Algunas diferencias, características positivas y negativas de la benzodiazepina versus los antidepresivos, porque esta es la controversia. ¿Qué tiene de mejor y qué tiene de peor una benzodiazepina que un antidepresivo? Bueno, ¿ustedes conocen el precio? Bien, una y otra, bueno, son mucho más caros los antidepresivos. Digamos, ahora vamos a ir trabajando. Acá en la comida, lo usamos nosotros, yo 90% de mi práctica es indicar un antidepresivo, que además de ser antidepresivo, es ansiolítico, es antifóbico, es antipanicoso y es antiobsesivo. Los pacientes dicen, si yo no tengo depresión, porque mira el prospecto, yo se lo digo. Bueno, sí, pero se vende como antidepresivo, pero es esto además. ¿Sí? ¿Qué sé yo? La lamotrigina se ve que es un antiepiléptico, pero es un estabilizante. Vean. Y ni hablar de los antipsicóticos científicos que se usan para estabilizar el ánimo. Entonces, características positivas de la benzo. Rápida atenuación de los síntomas físicos, ¿sí? Permiten tratamiento de incontinuo en dosis únicas. Tener un paciente que tiene que ir a hacer su tratamiento de conducto y que tiene mucho temor y que no quiere ir, y bueno, le indicás así, la benzodiazepina. Cuando me la pedí antes de ir, media hora antes de ir, una horita, y después sigo, no, después me llamás y vemos cómo estás. ¿Sí? Efecto ansiolítico inmediato, cuando lo que acabo de decir, y tiene mayor efecto a nivel físico, en los componentes físicos de la ansiedad, menos que en los componentes cognitivos, ¿no? El efecto negativo sería el efecto de tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. Esto, si agarramos los manuales del fármaco, es así. Si agarramos los manuales de clínica, no. Porque no es lo que pasa con nuestros pacientes que después se les come. ¿Sí? El efecto de tolerancia se minimiza a la nada cuando el ansiolítico se lo indica el médico.
no digo el psiquiatra, digo el médico, y lo gestiona y lo controla el médico, y no el vecino, cheto, que funciona. Le tiran un comprimido, si quieren, un cuadradito, ¿viste? Efectos adversos significativos con la discontinuación puede haberlos. Todos se pueden prevenir, ahora vamos a ver. Trastorno de memoria, puede haber, podría, vamos a ver si podría haberlos, pero lo que hay que tomar es mucho, durante muchos años, no es lo que sucede habitualmente, salvo en las personas adictas. Los que tienen son adictos a esto, a otro, a comprar, a jugar en el casino, a tomar benzodiazepina, a fumar marihuana y a tomar alcohol. Digo, van cambiando la. Evidentemente estamos siendo planos. No estamos hablando de alguien que se toma cada tanto una rosolán, cada tanto una razepam. No tiene que hacer, dijo todavía de médico. ¿Sí? Ahora vamos a ver. No actúan sobre los elementos cognitivos de la ansiedad, la benzodiazepina, por lo menos no directamente, con respecto a los antidepresivos, por ejemplo, ¿sí? Y no actúan sobre el estado de ánimo, que también actúan, ¿sí? Nosotros hoy usamos el clanzepam y el rosolán. Ustedes usen el que ustedes más cómodos se sientan, con el que más experiencia tengan. Pregúntenle al paciente si ya tomó. Pregúntenle al paciente a cuál de los dos le tiene más confianza. Dentro, si se pudiera elegir por uno o por otro, porque hay circunstancias de que no. Por ejemplo, el clanzepam tiene una vida media más larga, tiene menor tolerabilidad, es decir, los pacientes se ponen con medio hasta que agarran, ¿sí? Y tiene un comienzo de acción más lento. Pero es más antipanicoso si el paciente tiene más miedo de ansiedad con respecto al rosolán. La persona, en cambio, tiene una vida media corta, tiene un inicio de acción más rápido, tiene mejor tolerabilidad, los pacientes lo toleran bien, podría tener un mayor riesgo de síndrome de abstinencia y de dependencia, y sí podría, que si yo, vida media corta, no le digo que vida media rápida. Es eficaz, ni más eficaz, en la ansiedad relacionada con los trastornos digestivos, por ejemplo. Bien, los NET o los DIGES, y bueno, tienen al calzolar, ¿eh? Y es más ansiolítico, siendo el otro es más antipanicoso y este es más ansiolítico. Los dos son los dos, pero estas son observaciones químicas de 40 años de tener paciente con ansiedad. Los efectos adversos, los ansiolíticos, si los médicos lo controlan, prácticamente no tienen efectos adversos. Los frecuentes podrían ser, miren, ataxia, laxitud, prolongación de disconexión, confusión, cansancio, somnolencia, disartia, amnesia. Esto tiene que ver con la dosis y con la sensibilidad individual. Tiene contacto con el médico, el paciente, todo esto. Lo pueden. Y tener cuidado, obviamente, en el embarazo, ¿no? Se podría dar en el embarazo. En el embarazo no habría que dar nada, pero si fuéramos a dar algo, ¿sí? Podríamos dar algo de esto con precaución, si no quedara otra, pero en el periodo peripartal empezar a trabajarlo esto y en lo posible que llegue al momento del parto por el tema del feto y la abstinencia en el feto, por la laxitud fetal, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero no es de la práctica habitual. El tema es ¿cómo le saco la benzodiazepina? Bueno, lentamente, ¿sí? Porque pueden aparecer síntomas iguales a los síntomas originales, en el caso nuestro del consultorio, o diferentes. Si son síntomas diferentes, guarda que no sea un síndrome de abstinencia, que le sacamos de golpe la medicación. Lo otro lo podemos ir viendo. Y ahora se los muestro, ¿eh? Si aparecen síntomas, hacer un correcto diagnóstico de la situación. Si aparece un fenómeno de rebote, quiere decir que los síntomas son temporarios, le van a durar 2 o 3 días, esperen, mánquenlo un poquito al paciente, si podúquenlo, que se le va a pasar. Se le va a pasar solo, no tiene que volver a darle la medicación o aumentar la dosis. Si tiene una recaída del trastorno que tenían cuando le sacaron la medicación, y bueno, traten de ver de qué se trata, trabajar integradamente con el terapeuta, si el paciente terapia y consideren si fue oportuno retirarle el fármaco. Si lo mismo que una recurrencia y recaída sería lo mismo, pero 6 meses después de recurrencia. Y si tiene un síndrome de abstinencia es otra cosa y hay que tratar, depende de cada uno de sus síndromes de abstinencia. Por eso les decía al principio que las benzodiazepinas, ya estoy terminando, vinieron muy bastardeadas durante muchos años.
hasta que empezó a haber una corriente de reivindicación. Y salió este editorial en el 2020, bueno, ustedes no lo conocen, pero esto es como si fuera una selección del resto del mundo. Háganle cuenta que está Cristiano Ronaldo, que está Messi, ¿sí? Me parece una nota editorial. Auge, caída, resurgimiento de la benzodiazepina, el retorno de lo estigmatizado y reprimido. El retorno de lo reprimido es un juego con Freud, que ustedes por ahí no saben, pero él hablaba del retorno de lo reprimido. Y entonces dicen en este artículo que llega el momento de reevaluar adecuadamente el lugar que ocupa la benzodiazepina en el arsenal de la psiquiatría. Porque todos estábamos diciendo, no, benzodiazepina no, y resulta que todos los pacientes toman benzodiazepina. Que el tema no es si yo le tengo que poner o no una benzodiazepina. El tema es que cuando me viene a ver un paciente sale está tomando y ver si se la voy a sacar o no, y cuándo y cómo. Entonces, por algo se cae. Lo que sucedió con esto, con la historia, en un minutito, en vivo, ¿no? Fíjense la historia, auge, caída y resurgimiento de la benzodiazepina, entonces. Acá es el auge, ¿sí? Antes de la década de los inicios de los 60, se sintetiza el clordiazepóxido, imagínense que se estaba usando en ese momento barbitúrico. Y esto era mucho más seguro. Y empezaron a postularlo para su uso inicial en ansiedad, en insomnio, como sedantes prequirúrgicos. Ya para los 60, 70, el diazepam era el medicamento más vendido en el mundo. ¿Sí? Era considerado de bajo riesgo, comparado con el barbitúrico, ¿sí? Barato, y se expandieron las indicaciones. Ya se usaban para todo, se pasaban de rojo. ¿Sí? Pero en los 90, ¿sí? En los 80 más que en los 90, empezó toda una corriente de mala prensa, porque apareció el Prozac, la fluoxetina. Digo, porque fue el primero y todo el mundo habló como la droga milagrosa de ese faro. No es milagrosa, es muy bueno, es uno de los SIDS, fluoxetina. Claro, debe costar 10 veces más que una. Y los que empezaron a generar en la industria farmacéutica, nada, empezaron a vituperar a las benzodiazepinas, no de la industria, sino los colegas, todos nosotros, empezamos a decir, no, los antidepresivos de los SIDS son espectaculares, ¿sí? Pero se puede combinar. Y entonces empezó esta mala prensa. ¿Ven? Evidencia de tolerancia, dependencia, abstinencia, aumento de las advertencias regulatorias. Los hijos de tratamiento de primera línea para depresión y ansiedad que lo son, asociados en medio con deterioro. Se empezó a hablar de esto del deterioro cognitivo con la benzodiazepina. Bueno, para el 2000, ¿sí? Ya tenían las benzodiazepinas, se sacaron de todas las guías clínicas de tratamiento. Y se empezó a poner énfasis en los tratamientos no farmacológicos. Y después empezamos a ver, sí, las benzodiazepinas están ahí, ¿qué pasa con la benzodiazepina? Y se empezó a reconocer, del 2010 para acá, se vuelve a un reconocimiento, ¿sí? Porque se empiezan a estudiar más, se empieza a documentar qué tanto es este deterioro cognitivo y esta capacidad adictiva. Y se empezó a diferenciar el uso correcto del uso problemático, del abuso. ¿Sí? Bueno, hay muchos estudios, muchos papers hoy que ponen en discusión el tema del deterioro cognitivo y la benzodiazepina. Este es un factor. ¿Sí? Los mecanismos propuestos para una posible asociación entre el uso de benzodiazepinas y un mayor riesgo de demencia, los argumentos pueden hacer disminución de la reserva cognitiva, regulación a la baja de los GABA-A, capacidades reducidas para utilizar redes neurales alternativas. ¿Y qué pasa? A ver, ¿por qué? Porque decían todos los pacientes con demencia toman benzodiazepina. Pero uno no puede decir que un medicamento indicado en un paciente con una demencia por alguna circunstancia es el causante de la enfermedad. En principio, por eso.
Lo que pasa es que podría haber una causalidad inversa, es decir, que las benzodiazepinas se recetan más en los pacientes con demencia que las necesitan, que no duermen, que tienen una alteración del sueño y de la vigilia, que tienen ansiedad. Digo, lo que puede estar pasando es que se asocian las benzodiazepinas con demencia. No, los que tienen demencia probablemente las necesiten más. A lo mejor no son de primera elección, pero hay un montón de casos que no tienen acceso a otros fármacos. Y el paciente que no duerme ahí. Hay indicaciones. Entonces, la verdad que el mayor cuerpo de evidencia, pues ahí dice hoy por hoy, pero desde hace unos años ya, las benzodiazepinas no aumentarían el riesgo de desarrollar demencia, ¿sí? Ni deterioro cognitivo. Claro que por el potencial, teóricamente, dentro de la farmacológica, no sé si es la mejor molécula para darle al paciente con depresión. No sé si es la primera línea. Entonces, nada, hay que, aunque no haya razones convincentes, ¿sí? Para evitar la benzodiazepina en pacientes sanos por temor a causar demencia, estos medicamentos no deberían considerarse dentro del tratamiento de primera línea. ¿Sí? Pero no decir que causan demencia o deterioro cognitivo. ¿Por qué? Y bueno, ahora me hago un poquito de autoboca. Nosotros estamos armando las guías nacionales para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, ¿no? Hay muchas guías con consenso de expertos y recomendaciones de tratamiento. Guías, supongo que hay más. Bueno, en psiquiatría también ahora hay, nacionales no hay, las hacemos nosotros. ¿No? Y nosotros en nuestra guía decimos, si bien las guías recomiendan que las benzodiazepinas solo se podrían, esta es la detalle, solo se podrían utilizar en el largo plazo ante el fracaso del medicamento de primera línea, en nuestra práctica clínica no observamos escaladas de dosis, ni aumento de dosis a lo largo de la vida, sino más bien todo lo contrario. Los pacientes nuestros toman su 0,5, a lo sumo 1 o 0,25 y lo toman a lo largo de toda la vida, no aumentan la dosis. A uno lo usan como reaseguro, lo cual tampoco es bueno. ¿No? Y hay que resolver el reaseguro. Pero no me parece algo malo. Y no pasa eso, que tengan que aumentar más. Salvo el que es un potencial adicto. ¿Sí? Que con el control médico no pasa nada. Y entonces, para terminar, las benzodiazepinas son medicamentos de bastante bajo costo. ¿Sí? Que a dosis terapéuticas son farmacológicamente seguros, pero que sin embargo se debería discontinuar lentamente cuando ustedes lo descontinúen. La evidencia que relaciona la disfunción cognitiva con el uso prolongado de benzodiazepina hoy está cuestionada. ¿Sí? Es una muy buena opción cuando el clínica da una dosis única por alguna circunstancia, por algo. No hay lo único que se le puede dar, pero es una muy buena opción. Y siempre resaltado, deben estar indicados, controlados, gestionados por un médico. Y así se minimizan todos los riesgos. ¿Sí? Evaluar su utilización negativa como conducta de seguro, evaluar su utilización con fines, digamos, de un uso indebido, digamos. ¿Sí? Y en nuestra práctica clínica, una vez más, no observamos escalada ni aumento de la dosis a lo largo de la vida, sino más bien todo. Y yo creo que esta fue la última. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Una charla muy interesante, muy de actualidad y de uso general en la clínica médica. Así que muchas gracias. Y tenía una primera pregunta. ¿Cuándo un paciente con ansiedad o depresión considera que debe ser derivado desde un clínico a un paciente, a un especialista en psiquiatría? Yo creo que el paciente debe ser derivado, lo posible decirlo. ¿En qué momento? Bueno, yo creo que los clínicos están aumentando el nivel de conocimiento sobre cómo iniciar el tratamiento, y a mí me parece piola que el paciente no tenga que esperar a una consulta con especialistas instrumentales, que busca, encuentra. Me parece que está muy bien entender que el médico, el clínico, lo que debiera es quedar
en contacto con el paciente. Lo deriva, pero le dice, mira, vos de acá a 15 días, si no llegás a tu psiquiatra, vuelven a llamar. Y se aplica una benzodiazepina, no está mal. Y para un antidepresivo o un INS, me parece que a medida de que se aumenten las capacitaciones y la formación, de hecho, hay psiquiatras clínicos, generalistas, médicos de cabecera, a mí me gusta el médico de cabecera, me gusta el médico de cabecera, tiene que estar en condiciones de poder ir. Pero me parece que el seguimiento estaría bien que lo pudiera hacer oficial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario, intervención? Sí. No, pues ya podemos. Sí. Por el tema de lo que estamos escuchando. Si te escuchan los Perfecto, bueno, muchas gracias por la charla muy buena. No, mi pregunta era con respecto al adulto mayor, que el adulto mayor tiene trastorno de ansiedad y a veces tienen una conducta, una vida que en las primeras consultas la verdad que no encuentran ningún trastorno cognitivo, pero sí, eso de la práctica cotidiana lo ve, que la indicación de la benzodiazepina bruscamente nos da un deterioro cognitivo en su conducta y en su coordinación, es muy importante. Bueno, ¿cuál sería la alternativa o cuál parece la droga adecuada en un paciente mayor con trastorno de ansiedad? Que creo que la benzodiazepina es frecuente, por lo menos en práctica, eso es lo que pasa con los pacientes añosos que indico benzodiazepina. La alternativa a la benzodiazepina puede ser melatonina, puede ser que termina a dosis muy baja, del orden de un cuarto de comprimido de 25 o medio, y en algunos casos se puede llegar a 25. Yo, la experiencia que tengo con los adultos mayores es que siempre más es menos, que se le empiezan a acumular una cantidad de fármacos que después termina al paciente generándole un estado constitucional medio de intoxicación que es peor que el que tenía cuando adulto. Y si tiene que usar una benzodiazepina no está mal, no es la clínica de elección, pero controlenlo, ¿no? ¿Sí? Yo no daría una benzodiazepina así de entrada. Más bien puedo empezar con otro tipo de medidas. Tampoco tengo tanta experiencia ya alejé de esa población, pero trabajé en PAN muchos años. Te puedo decir, a veces estos antidepresivos que te comenté que no son buenos antidepresivos, pero que son sedativos como la mirtazapina o el calzodone pueden resultar en las personas mayores que son bajas. Sepan que medio comprimido de mirtazapina de 30 miligramos, medio mejor que uno. También tienen más evidencia para el insomnio 15 miligramos que 30. Pero, digo, ponerle es difícil hacerlo bien a alguien con insomnio de más de 80 y 100. ¿Y la dosis de melatonina cuál sería? Bueno, la dosis de melatonina también es un tema controvertido. La melatonina, les voy a decir tres cosas. La dosis se podría usar hasta 200 miligramos, lo cual no hay. Melatonina es de 3 miligramos. Una dosis de 20 miligramos sería una dosis, no es una dosis alta. Yo, la experiencia que tengo, que el paciente le responde a entre 3 y 6 miligramos, lo que no responde a eso. No todas responden, sepan que tiene un tiempo de latencia la melatonina para hacer para intervenir, para actuar dentro de la cronobiología del sueño se tarda 15 días. Es cierto también que los primeros 15 días hace como un efecto en estos GABA A que son parecidos a la benzodiazepina, pero que no se arruinan a los pacientes, porque a los 15 días podemos encontrar el inicio de acción. Lo mismo que, por ejemplo, con el solpidem. El solpidem tiene una latencia de 10-15 días, que a veces los pacientes lo toman y lo tienen que cambiar por otro. Un poquito. O hay algún antiaccidente, algún antihistamínico también puedes usar también. La melatonina, más de 2 o 3 comprimidos, y además a veces podés dar y después lo bajás. Cada 4 meses sería prudente que descanse 2. ¿La melatonina? Sí.
Y hay pacientes que es muy antioxidante por otra parte de la cafeína, entonces está bueno. Pero bueno, hay pacientes que lo dirían como una parte de algo a realizar. ¿Qué trabajos? No, yo creo que el trabajo que leí en insomnio era con 10 miligramos de melatonina. Sí, Entonces, sí. No es para. No. claro, no, que sea. No. Y entonces hay que matarlo a preparar, porque Lo tenés que mandar a preparar, sí, la melatonina. Hay ahora unas formulaciones que son para que son bien. en Estados Unidos, Sí. Bueno, acá hay, aparte de las felicitaciones en el chat, hay dos preguntas. Una, los síntomas físicos descritos se pueden confundir con crisis de pánico. Esa es una pregunta. Y la otra es si una crisis de pánico es la expresión máxima de un ataque de ansiedad. Bueno, ahora te hago la pregunta. Sí se puede confundir con una crisis de pánico. El pánico es un evento que parece una urgencia. Que si bien nosotros sabemos que la crisis de pánico es inocuo en sí mismo, por eso nosotros ni siquiera llamamos crisis, llamamos ataque del pánico, algo que los americanos dejaron de utilizar y ahora lo volvieron a utilizar. Ahora dice pánico ataque otra vez, antes decían otra cosa. Es un ataque súbito, de golpe el paciente está de una manera y al segundo está pensando que se va a morir. Y entonces la ansiedad es más solapada, más prolongada en el tiempo. Y bueno, te van con la segunda pregunta, si es la expresión máxima de un ataque de ansiedad. Bueno, desde el punto de vista del miedo que produce, sí, pero hay los componentes de miedo, son mucho más intensos. Puede haber ansiedad y el paciente tiene otro tipo de cosas, tiene dolores, hay estudios que hablan de esto, de por qué consultan los pacientes que tienen ansiedad y después se les hace un diagnóstico de tal consulta. 12% por tener ansiedad excesiva. El resto consulta por otra cosa. Y consulta entonces a la atención primaria. Dolores, contractura, algo deprimido más que y resulta que tienen ansiedad. Entonces, sí desde el punto de vista técnico sería la expresión máxima, pero no desde el punto de vista fisiopatológico. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Gracias. muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias.